¿Alguna vez has conocido a alguien que lo tenía todo, y lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos? Un joven con una fortuna inmensa, heredero de un imperio, que terminó durmiendo en un colchón en el suelo, sin un peso, sin amigos y sin rumbo. Pero lo más increíble no fue su caída. Fue cómo se levantó. Lo que vas a escuchar no es una historia común. Es una de esas que te sacuden por dentro, que te hacen mirar tu propia vida y preguntarte, ¿qué estoy haciendo con mis decisiones? Quédate hasta el final, porque lo que este hombre hizo con su segunda oportunidad, cambió no solo su destino, sino el de cientos de personas. Y el final, te va a dejar sin palabras. Era una mañana cualquiera en la Ciudad de México. El cielo estaba nublado, un gris pesado que cubría los edificios altos como un presagio silencioso. Carlos Mendoza se despertó tarde, con el sonido suave de la lluvia golpeando los ventanales de su penthouse en Lomas de Chapultepec. La cafetera automática ya había preparado su espresso favorito. Todo parecía normal. Desde crianca, Carlos había vivido rodeado de privilegios. Hijo único de una de las familias más ricas del país, nunca le faltó nada. Chofer, chef privado, tutores de idiomas, vacaciones en Europa, y los mejores relojes antes de cumplir 15 años. Pero nada de eso lo prepararía para lo que estaba por suceder esa mañana. Mientras se acomodaba en la sala, aún con el cabello desordenado y la mirada adormecida, sonó el timbre del intercomunicador. Era su secretario personal, Arturo. Señor Carlos, hay algo que necesita saber. Es urgente. Carlos frunció el ceño. Arturo jamás usaba ese tono. ¿Qué pasó? Preguntó, con un nudo repentino en el estómago. Mejor, bajo a hablar con usted en persona. Segundos después, Arturo entraba al departamento con el rostro pálido, los labios temblorosos. Sostenía el celular en una mano y un sobre en la otra. Lo lamento mucho, Carlos. Acaban de confirmarlo, el avión donde viajaban sus padres cayó esta madrugada, saliendo de Guadalajara. No hubo sobrevivientes. Carlos quedó inmóvil. Por un instante, creyó que era una broma de mal gusto. Su madre le había mandado un mensaje apenas la noche anterior, diciendo, «Nos vemos mañana, hijo. Te amamos». No. No puede ser, susurró, retrocediendo un paso. Hay más detalles en el informe, pero, lo siento mucho. Yo, estoy aquí para lo que necesite. Carlos no respondió. Se dejó caer lentamente sobre el sofá, con la mirada perdida. Arturo colocó el sobre la mesa y salió en silencio. Las siguientes horas fueron un borrón. Las llamadas, los periodistas afuera del edificio, los abogados hablando de testamentos, las redes sociales llenas de mensajes de pésame. Nada tenía sentido. A la noche, Carlos se encerró en su habitación. Desconectó el teléfono, apagó las luces, y lloró en silencio por horas. El chico consentido, el heredero sonriente que todos veían en las revistas, se convirtió de pronto en un joven completamente solo. Durante el funeral, rodeado de cientos de personas, se sintió más aislado que nunca. Todos decían las mismas frases vacías. Tus padres eran admirables. Tienes una gran responsabilidad ahora. Cuenta con nosotros para lo que necesites. Pero ninguno de ellos sabía realmente lo que pasaba por su corazón. Cuando bajaron los féretros al panteón familiar, una sensación de vacío lo envolvió. No solo había perdido a sus padres. Había perdido su brújula, su sostén, su verdadera conexión con el mundo. Días después, Carlos caminaba por el despacho de su padre. Tocaba los muebles con la punta de los dedos, reconociendo cada objeto con nostalgia, el portarretrato con su foto de niño, la pluma favorita de su papá, los libros que jamás se atrevió a abrir. Encima del escritorio había una carta con su nombre. Para Carlos, cuando ya no estemos, decía la caligrafía firme de su madre. La abrió con manos temblorosas. Hijo amado. Si estás leyendo esto, es porque el destino nos ha separado antes de tiempo. Queremos que sepas que siempre te amamos profundamente y que confiamos en ti. La vida puede cambiar en un segundo, y no siempre entenderás por qué. Pero recuerda que lo más valioso que puedes tener no es el dinero, sino la conciencia limpia y el corazón firme. Escucha a las personas que te hablen con honestidad,
Cuida a quienes te rodean por quien eres y no por lo que tienes. Tienes la fuerza para levantarte, aunque no lo creas ahora. Con amor eterno, mamá y papá. Carlos dejó caer la carta y apoyó el rostro entre las manos. Esa fue la primera noche en que no pudo dormir. Sentía una mezcla de dolor, culpa, miedo. Una herida que no sabía cómo curar. A partir de ese momento, todo empezó a moverse más rápido de lo que podía manejar. Los abogados le explicaron que ahora él era el único dueño del Grupo Mendoza, un conglomerado de bienes raíces, hoteles y centros comerciales. Señor Carlos, tenemos que revisar el estado financiero. Hay decisiones urgentes que tomar. ¿Qué decisiones? Yo no sé nada de eso. Gritó una tarde, perdiendo los estribos. El consejo directivo, formado por hombres fríos y calculadores, lo miraba con ojos vacíos. Ellos no veían a un joven en duelo. Veían a un nuevo jefe sin experiencia, fácil de manipular. Carlos trató de ponerse al día, pero no tenía cabeza ni corazón para los números. Comenzó a firmar documentos sin leer, a delegar funciones importantes, y a rodearse de personas que solo le decían lo que quería escuchar. En lugar de enfrentar la realidad, buscó refugio en lo que conocía bien, el placer. Viajes costosos, fiestas privadas, mujeres bellas, botellas de champán que costaban lo que ganaba un empleado en 6 meses. Todo para no sentir. Todo para olvidar. Pero ninguna cantidad de lujo podía apagar la tristeza profunda que llevaba dentro. Una noche, en una fiesta en Cancún, alguien le preguntó por sus padres. Carlos simplemente se levantó y se fue. Caminó por la playa, solo, con los pies descalzos y los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué estoy haciendo con mi vida?, se preguntó al viento. A pesar de todos sus esfuerzos para escapar, la dolor seguía dentro de él. Y fue así como comenzó a perderse, sin saber que ainda estaba apenas no comeco de su queda. Carlos regresó a la Ciudad de México una semana después de aquella noche en la playa. Traía la piel bronceada, el cabello revuelto por el viento del Caribe y unos lentes oscuros que ocultaban más que el cansancio, ocultaban sus ojos vacíos. Desde fuera, cualquiera pensaría que estaba disfrutando la vida. Fotos en yates, rodeado de modelos, champaña derramándose en copas altísimas, etiquetas de ropa de diseñador, relojes nuevos cada semana. Su perfil en redes sociales explotaba con miles de likes y comentarios: «Viva la vida, qué envidia, bro, estás rompiéndola, como siempre». Pero nadie, absolutamente nadie, sabía que, por dentro, Carlos estaba desmoronándose lentamente. En las mañanas no se levantaba por gusto, sino por inercia. Su agenda estaba repleta de eventos sociales, pero no recordaba el nombre de la mitad de las personas con las que compartía mesa. Las noches se convertían en una rutina de excesos: alcohol, música alta, carcajadas falsas. «Carlos, vamos a Tulum el fin de semana, hay una fiesta con DJS de Ibiza», decía Natalia, una modelo argentina con quien salía de vez en cuando. «Sí, lo que sea», respondía él, sin siquiera mirarla. En su interior, cada palabra, cada gesto, era un acto mecánico. Ni siquiera sentía placer. Era como si estuviera atrapado en un teatro, actuando el papel de un millonario feliz, cuando en realidad lo único que quería era desaparecer. A pesar de todos los lujos, comenzó a experimentar algo nuevo: miedo. Miedo al silencio. Porque en el silencio, la voz de su madre le hablaba desde aquella carta, su padre lo miraba con decepción desde algún rincón de su memoria. Así que mantenía el volumen alto. Música, risas, ruido. Cualquier cosa menos enfrentarse a sí mismo. Una noche, mientras celebraba su cumpleaños número 27 en un club privado, rodeado de luces rojas, humo y cuerpos bailando, una vieja amiga se le acercó. «Carlos, ¿te acuerdas de mí? Soy Regina, fuimos juntos al colegio». Él la observó confundido. «Sí, sí, claro, qué gusto verte. ¿Sabes? Me impresiona todo lo que tienes. Pero, ¿estás bien?». Esa pregunta, tan sencilla, lo dejó mudo por unos segundos. Nadie le había preguntado eso en años. Todos querían saber qué tenía, dónde estaba, con quién salía, pero nadie preguntaba cómo estaba. «Estoy bien. Mejor que nunca», mintió,
con una sonrisa forzada. Regina lo miró por un instante más, como queriendo descifrar lo que había detrás de sus ojos. Luego, simplemente le dijo, «Cuídate, Carlos. No todos los vacíos se llenan con dinero». Y se fue. Esa frase quedó girando en su cabeza por días. Porque, aunque no lo admitiera en voz alta, había comenzado a sentir ese vacío de forma física. Una sensación de peso en el pecho al despertar. Una angustia inexplicable mientras estaba rodeado de gente. Un deseo secreto de detenerlo todo y desaparecer. Las empresas que había heredado seguían funcionando, pero él había dejado de asistir a las reuniones. Delegaba cada vez más, confiando en personas que no conocía bien. Su firma estaba en contratos millonarios que nunca leyó. Sus asesores le aseguraban que todo iba bien. «Estamos creciendo como nunca, Carlos». El resort en Vallarta va viento en popa, decía Luis, uno de los gerentes más cercanos. «Perfecto. Solo mándenme el resumen», respondía, sin revisar nada. La verdad era que ya no le importaba. Solo quería seguir huyendo. De sí mismo, de la tristeza, de los recuerdos. Una madrugada, tras una fiesta especialmente intensa en Los Ángeles, Carlos despertó en una habitación desconocida. A su lado, una chica dormía profundamente. Había botellas vacías en el suelo, billetes tirados y un televisor encendido con el volumen bajo. Se sentó en la cama, con la boca seca y los ojos ardiendo. «¿Dónde estoy?», se preguntó. Caminó hasta el baño, se miró al espejo, y no se reconoció. Había algo en su mirada que le heló la sangre. No era tristeza. Era vacío. Una ausencia de sentido tan profunda que ni siquiera podía fingir más. Volvió a México esa misma tarde. Canceló todas las fiestas programadas. Ignoró las llamadas. Se encerró en su penthouse durante días, viendo viejos videos familiares en su laptop. En uno de esos videos, aparecía su madre en la cocina, preparando su pastel favorito. Carlos, con 10 años, le decía, «Mamá, cuando sea grande quiero tener mucho dinero como papá». Ella se reía y respondía, «No importa cuánto dinero tengas, hijo. Lo importante es a quien ayudas con él». El video terminó, y Carlos sintió una punzada en el corazón. Porque todo lo que había construido después de su muerte iba en contra de esa frase. Había olvidado completamente el propósito. Las semanas pasaban, y aunque intentaba ignorarlo, los números empezaban a mostrar señales. Su contador personal le advirtió, «Carlos, estamos gastando más de lo que entra. Las inversiones no están rindiendo. Hay contratos dudosos, no tengo tiempo para eso. Encárgate tú». Pero en el fondo, sabía que se estaba acercando a una tormenta. Una que él mismo había provocado. El ruido, las fiestas, las luces, todo estaba empezando a desmoronarse. Uno por uno, sus supuestos amigos comenzaban a desaparecer. Ya no lo invitaban. Ya no lo buscaban. Ya no necesitaban su dinero, porque estaba empezando a acabarse. Y él, que alguna vez fue el joven más envidiado de su generación, empezaba a sentirse como un extraño en su propia vida. Una figura decorativa en su imperio en decadencia. Hasta que un día, al revisar su cuenta bancaria, se encontró con un saldo que jamás imaginó ver. Por primera vez en su vida, tuvo miedo real. Miedo de perderlo todo. Pero aún no sabía, que eso era apenas Ocomeco. Carlos abrió los ojos aquella mañana con un mal presentimiento. El sol apenas iluminaba la habitación cuando escuchó un golpeteo insistente en la puerta de su penthouse. Aún en bata, arrastró los pies hasta la entrada. Al abrir, se encontró con el rostro serio de su contador personal, Esteban, acompañado por 2 hombres de traje oscuro. «Carlos, necesitamos hablar. No podemos esperar más». «¿Hablar de qué?», respondió, frotándose los ojos. «¿No puede ser mañana?». «No. Es urgente». Se sentaron en la sala, donde aún quedaban copas vacías y restos de la noche anterior. El televisor seguía encendido con el volumen en mute, proyectando imágenes de un programa cualquiera. Carlos se dejó caer en el sillón, sin entender del todo la gravedad del momento. «Dime rápido,
Esteban. Hoy no tengo cabeza para dramas. El contador suspiró hondo, abrió su portafolio y sacó varios documentos. Carlos, llevamos más de un año advirtiéndote. El flujo de efectivo se ha ido en picada. Estás firmando proyectos sin análisis, hay socios desviando fondos, y acabamos de recibir una orden judicial. El banco ha congelado 2 de tus cuentas. Carlos frunció el ceño. ¿Congelaron mis cuentas? ¿Cómo que congelaron mis cuentas? Tienes deudas, Carlos. Grandes. Las tarjetas están saturadas, el pago de impuestos fue ignorado, y los hoteles en Tulum, Mérida y Guadalajara están operando con pérdidas. Para cubrirlas, vendiste parte de las acciones sin siquiera darte cuenta. Uno de los hombres de traje habló entonces, con voz seca: venimos en representación del Fideicomiso Mendoza. Necesitamos recuperar lo que legalmente pertenece a la compañía. Hay riesgo de quiebra. Carlos se quedó en silencio. De pronto, las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Se levantó bruscamente, tirando una copa al suelo. ¿Cómo dejaron que esto pasara? Yo confié en ustedes. No es cuestión de confianza, Carlos. Es cuestión de responsabilidad. Tú desapareciste. Dejaste que otros tomaran decisiones por ti, firmaste sin leer, gastaste sin freno. Esteban lo miró, sin rabia, pero con una tristeza resignada. Ese día marcó el inicio de la ruina. En las semanas siguientes, Carlos asistió a reuniones que no comprendía, rodeado de abogados, auditores, autoridades fiscales. Comenzó a recibir demandas. Empresas aliadas rompían contratos. La prensa empezaba a filtrar rumores: el Imperio Mendoza en crisis, la caída del heredero dorado, fiestas, despilfarro y desastre financiero. Una mañana, al salir de su edificio, fue abordado por un periodista que le lanzó una pregunta directa: ¿qué siente al ver cómo desaparece todo lo que sus padres construyeron? Carlos no respondió. Subió al coche con los labios apretados, el corazón apuñalado por la culpa. Días después, su Penthouse fue embargado. Lo mismo ocurrió con 3 autos, una lancha en Cancún y su colección de relojes de lujo. Vendió hasta su piano de infancia. Aún así, la deuda seguía creciendo como una sombra sin final. Cuando los empleados de su casa lo vieron empacar, hubo lágrimas. Rosa, la cocinera que lo había visto crecer, le abrazó con fuerza. Usted no es un mal muchacho, Carlos. Solo perdió el camino. Pero puede volver. Él no supo qué responder. Solo bajó la cabeza. El último en irse fue Arturo, su secretario personal. Se acercó con ojos tristes y le dijo: lo acompañé hasta aquí, patrón. Pero ya no puedo seguir. Tengo familia que mantener. No sabe cuánto lo siento. Carlos apenas pudo levantar la mano para despedirse. Estaba solo. Encontró refugio en un pequeño departamento en la colonia Doctores. Piso de concreto, muebles viejos, olor a humedad. Dormía en un colchón en el suelo. Usaba el microondas de segunda mano para calentar sopa instantánea. La caída había sido total. Una tarde, recibió una carta certificada. Era la notificación oficial del remate del último hotel a su nombre. El mismo hotel donde sus padres habían celebrado su aniversario de bodas número 30. Carlos rompió a llorar. Se tiró al suelo, gritando de impotencia. ¿Por qué fui tan estúpido? ¿Por qué no los escuché? La voz de su madre volvió a resonar en su mente: no importa cuánto dinero tengas. Lo importante es a quien ayudas con él. Pero él no había ayudado a nadie. Solo había consumido, derrochado, ignorado. Aquella noche no durmió. Caminó por el apartamento como un fantasma, abriendo cajones, buscando algo que le diera sentido. En una caja de recuerdos encontró un álbum de fotos. Ahí estaban sus padres, sonrientes, abrazándolo cuando era niño. Detrás de una de las fotos, doblada y amarillenta, había otra carta. Era de su padre, escrita en una hoja simple, firmada con tinta azul. Carlos. Si alguna vez tocas fondo, no lo veas como el fin. Es el punto de partida. Los Mendoza somos luchadores. Puedes reconstruir tu vida.
Pero tienes que querer. No por el dinero. Sino por ti mismo. Por lo que llevas dentro. Te amo, hijo. Carlos apretó la carta contra su pecho. Lágrimas silenciosas cayeron sobre el papel. Por primera vez en años, no sintió rabia. Sintió una chispa. Pequeña. Pero viva. No tenía nada. Pero aún tenía un nombre. Y quizás, solo quizás, una segunda oportunidad. El reloj de la cocina marcaba las 3:17 de la madrugada. Carlos no podía dormir. Hacía semanas que el insomnio se había convertido en su único compañero fiel. Se levantó del colchón tirado en el piso, se sirvió un vaso de agua en un vaso de plástico rayado y caminó lentamente hacia la ventana de su pequeño departamento. Desde el tercer piso de ese edificio viejo, podía ver las luces lejanas del centro de la ciudad. Pensaba en lo lejos que había quedado su antigua vida. Antes, desde su penthouse, tenía una vista panorámica que le quitaba el aliento. Ahora, lo único que podía ver eran calles sucias, autos viejos y algunos perros callejeros buscando algo para comer. Se sentía invisible. La comida instantánea, la ropa que ya no combinaba, los zapatos desgastados, la falta de dirección, todo eso era nuevo para él. Pero nada le dolía tanto como el silencio. Ese silencio denso que lo envolvía todas las noches, recordándole todo lo que había perdido. Una tarde lluviosa, mientras ordenaba unas cajas olvidadas que había rescatado de su antigua casa antes del embargo, encontró una más pequeña, sellada con cinta adhesiva. No recordaba haberla visto antes. La abrió con cuidado. Dentro había álbumes de fotos, algunos dibujos de su infancia, una medalla escolar de buen comportamiento, y una caja de madera más pequeña con la inscripción, «Nuestros tesoros para ti». Al abrirla, encontró algo que lo desarmó por completo, cartas escritas a mano, con tinta ya desvanecida, firmadas por su madre y su padre. Había al menos 10. La primera decía: «Carlos, si algún día estás confundido, recuerda esto, no estás solo. Nos tienes en cada palabra que te dejamos aquí. Estas cartas son nuestro abrazo cuando no podamos dártelo». Carlos se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, la espalda contra la pared fría, y empezó a leer una por una. Su madre le hablaba sobre la importancia de la humildad, la gratitud, la compasión. Su padre le contaba anécdotas de sus propias caídas, de cómo había cometido errores, y de cómo siempre se puede volver a empezar, si se tiene el valor de mirar hacia adentro. Pasaron horas. Afuera, la lluvia golpeaba el techo de lámina del edificio con fuerza. Pero Carlos ya no estaba ahí. Estaba en su infancia. Recordaba los desayunos en familia, las risas sinceras, las tardes viendo películas con su madre, las caminatas con su padre por el parque Chapultepec, donde le decía: «Un verdadero hombre no se mide por lo que posee, hijo, sino por cómo se levanta cuando ha caído». Esa noche, Carlos no lloró como las otras veces. Esta vez, sintió algo distinto. Una semilla que empezaba a germinar. Una especie de paz. Al día siguiente, bajó a la tiendita de la esquina y compró una libreta y una pluma. Se sentó en la mesa de plástico de su cocina y escribió en la primera página: «Nuevo comienzo». Pasó los días limpiando el departamento, reparando lo que podía con tutoriales de internet, cocinando por primera vez algo más que fideos instantáneos. Fue a cortarse el cabello en una estética sencilla del barrio. La señora que lo atendió, al ver sus ojos tristes, le dijo con una sonrisa: «A veces solo necesitamos quitarnos el peso de los hombros para volver a mirar al frente, joven». Carlos le dio las gracias con una inclinación sincera. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin obligación. Un domingo, mientras caminaba por el mercado local, vio un cartel pegado en un poste de luz: «Se busca ayudante para librería. Medio tiempo. No se requiere experiencia». Se quedó parado varios minutos leyendo el papel, como si fuera una señal caída del cielo. Entró a la tienda esa misma tarde. Era un local pequeño, con estantes viejos y olor a papel antiguo. Una mujer de cabello blanco, con lentes grandes y un gesto amable, lo atendió. «¿Viene por el anuncio?», preguntó. «Sí, bueno, no tengo experiencia, pero aprendo rápido. Y necesito trabajar». Ella lo observó con atención.
Mi nombre es Teresa, ¿cómo se llama usted? Carlos. Está bien, Carlos. Mañana a las 9. Traiga ganas de aprender y respeto por los libros. Aquí tratamos a las palabras como si fueran personas. Carlos no sabía qué quiso decir con eso, pero aceptó. Al día siguiente, ahí estaba, puntual, con camisa limpia y zapatos remendados. Los primeros días fueron duros. El cuerpo se resentía al esfuerzo. Organizar estantes, barrer, limpiar, cargar cajas. Pero cada noche, regresaba a casa con una sensación nueva, satisfacción. En los descansos, leía. Teresa le recomendaba libros sobre filosofía, historia, negocios, poesía. Uno no puede cambiar el mundo sin antes entenderlo, le decía. Carlos devoraba páginas con una sed que jamás había sentido. Descubrió autores que hablaban del fracaso, de la resiliencia, del sentido de la vida. Tomaba notas, subrayaba frases, escribía reflexiones en su libreta de Nuevo Comienzo. Una tarde, mientras ayudaba a un niño a elegir su primer libro, algo dentro de él se quebró. El pequeño le preguntó, ¿tú trabajas aquí porque amas los libros? Carlos sonrió, mirándolo a los ojos. Sí, y porque los libros me están ayudando a reconstruirme. Y era verdad. Aquel departamento frío empezó a sentirse como hogar. Compró una planta. Luego una cafetera. Luego un cuadro con una frase que decía, todo comienza con una decisión. Carlos había tocado fondo. Pero en ese fondo, había encontrado algo que nunca había tenido, propósito. Carlos despertó con la luz del sol entrando por la ventana sucia de su apartamento. Esa mañana, a diferencia de tantas anteriores, no sintió ese peso en el pecho. No había música estridente, ni resaca, ni el zumbido constante de llamadas no deseadas. Solo el sonido de los pájaros allá afuera, el vapor de la cafetera borboteando, y el olor tenue a papel viejo impregnado en su ropa. Era su cuarto lunes como asistente en la pequeña librería de Doña Teresa, y por primera vez en años, sentía que tenía un motivo real para levantarse temprano. Al llegar al local, la campanita sobre la puerta sonó con su típico cling, y Doña Teresa, sentada en su banquito junto a la caja registradora, lo saludó con una sonrisa sincera. Buenos días, Carlos. Hoy llegaron unos libros nuevos. ¿Están en cajas? ¿Le puedes echar un ojo? Claro que sí, Teresa. Sin palabras rebuscadas, sin órdenes, sin soberbia. Solo respeto mutuo y trabajo honesto. El primer libro que sacó de la caja tenía una portada sencilla, La fuerza del fracaso. Lo hojeó mientras acomodaba los demás. Una frase le quedó grabada, cada día que sobrevives a tus propios errores es una oportunidad de volverte alguien mejor. Esa misma noche, apuntó la frase en su libreta. La misma libreta que ya no era solo un cuaderno, sino un mapa de transformación. Ahí escribía todo, lo que aprendía, lo que sentía, lo que recordaba. Páginas y páginas de pensamientos que jamás había compartido con nadie. Un martes por la tarde, llegó a la librería un cliente inusual, un hombre de unos 60 años, con traje modesto y mirada inquieta. Busco algo para entender a mi hijo. Tiene 15 y ya no sé cómo hablar con él. Carlos, sin pensarlo, le recomendó un libro que había leído la semana anterior, Comunicación con adolescentes difíciles. El hombre lo miró sorprendido. ¿Tú lo leíste? Sí. Yo también fui un adolescente difícil, y un adulto aún peor. Pero estoy tratando de cambiar. El hombre sonrió con una mezcla de sorpresa y respeto. Gracias, joven. Ojalá mi hijo escuche como tú estás escuchando ahora. Ese día, Teresa lo llamó a la trastienda y, con voz suave, le dijo, Carlos, te está yendo bien aquí. No solo por cómo trabajas, sino por cómo conectas con la gente. Eso no se enseña. Se vive. Él no supo qué responder. Solo asintió, conmovido. Con el primer sueldo completo que recibió, compró una chaqueta usada en buen estado, una mochila nueva y un par de libros que deseaba tener desde hacía semanas. En el camino a casa, vio a un niño vendiendo dulces en la esquina, empapado por la lluvia. Carlos se detuvo, le ofreció la chaqueta y compró todos los dulces.
El niño lo miró como si no entendiera por qué alguien haría eso. ¿Por qué me das esto? Porque cuando yo tenía tu edad, alguien me lo hubiera dado si lo hubiera necesitado. Esa noche, Carlos llegó empapado al departamento, pero con el corazón cálido. Con el paso de los meses, su rutina se volvió más firme. Por las mañanas trabajaba en la librería. Por las noches estudiaba finanzas, marketing y desarrollo personal en cursos gratuitos por Internet. Su curiosidad renacida lo impulsaba a aprender todo lo que antes había despreciado. Hacía ejercicios simples de presupuesto, planeaba cómo podría algún día emprender, escribía ideas para proyectos pequeños. Nada ambicioso. Solo sueños sembrados con paciencia. Un sábado, mientras organizaba una estantería, encontró una caja vieja con libros en inglés. Uno de ellos era, Start Small, Think Big, empieza pequeño, piensa en grande. Lo leyó de principio a fin en 2 días. Cuando lo terminó, escribió en su libreta, todo gran árbol fue una vez una semilla invisible bajo tierra. Fue entonces cuando nació en su mente una idea que no se iría más, abrir algún día su propio negocio. No algo gigantesco. No un hotel de 5 estrellas ni un restaurante de lujo. No. Algo suyo. Sencillo. Verdadero. Lo compartió con Teresa, con algo de timidez. Estoy pensando en... No sé, una cafetería. Pequeña. Donde la gente pueda leer, tomarse un buen café y sentirse en casa. Teresa lo miró con ternura. Me encanta. Y si alguien puede lograrlo, eres tú. Solo no olvides quién eres ahora, cuando lo consigas. Carlos sonrió, con esa mezcla de gratitud y miedo que solo sienten los que empiezan desde cero. Una semana después, pasó frente a un local vacío, pequeño, con el letrero de "Se renta". Las ventanas estaban polvorientas, y el letrero colgaba torcido. Pero en su mente, Carlos ya podía ver estanterías de libros, una barra de café, luces cálidas, música suave. Tocó la puerta del edificio de al lado y habló con el portero. ¿Sabe a quién pertenece ese local? A don Manuel, el de la ferretería de la esquina. Carlos fue a buscarlo. Don Manuel era un hombre recio, pero justo. ¿Usted quiere rentarlo, y tiene cómo pagarlo? No tengo mucho, pero estoy ahorrando. Y tengo muchas ganas. Don Manuel lo miró de arriba abajo. Te he visto pasar todos los días por aquí. No pareces uno de esos que abandona a la primera. Si consigues la mitad del depósito en 2 meses, es tuyo. Carlos salió de ahí con el corazón acelerado. Era real. Tenía un objetivo. Durante las semanas siguientes, trabajó horas extra en la librería, vendió objetos personales que aún le quedaban, hizo cafés para vender en el mercado los domingos, y puso cada peso en un frasco de vidrio con una etiqueta escrita a mano, "Mi cafetería". Cada centavo, cada sacrificio, era una piedra más en su camino de regreso. No a la riqueza, sino a sí mismo. El día que Carlos sostuvo entre sus manos a chave do seu primeiro local, não chorou. Mas por dentro, algo se quebrou e se reconstruyó do un mesmo tempo. Estaba impediante de uma porta de metal amasado, con vidro opaco e caído de mofo. Para muitos, era apenas un espaco abandonado. Para ele, era o comeco. Como pouco dinheiro que había juntado, as gorjetas da libraria, os cafés vendidos no mercado, a venda dos poucos objetos que ainda restaban, conseguiu pagar metade do aluguel e convencer don Manuel a parcelar o restante. Me lo pagas como puedas, pero sé honesto, muchacho. Y si te va mal, no huyas. Le dijo el hombre estrechando su mano con firmeza. Carlos trabajaba de día en la librería y, por las tardes, limpiaba el local, con guantes rotos y una escoba prestada. Sacaba bolsas de basura con pedazos de estantes antiguos, limpiaba manchas de grasa en el piso y pintaba las paredes con brochas compradas en ofertas. Durante semanas, vivió entre la librería, el café y su pequeño departamento. Dormía poco. Comía lo justo. Pero por primera vez en años, su corazón estaba lleno de ilusión. Una noche, mientras lijaba una mesa vieja que encontró tirada en la calle, recibió un mensaje inesperado. ¿Carlos? Soy Regina. Me dijeron que estás abriendo algo, ¿podemos hablar?
Era la misma Regina que lo había enfrentado años atrás en una fiesta, preguntándole si estaba bien. Aquella pregunta había sido un espejo. Él le respondió, claro. Estoy por aquí todos los días. Pasa cuando quieras. Al día siguiente, Regina apareció con una sonrisa sincera, una bolsa en la mano y los mismos ojos dulces de siempre. Traje café. Del bueno. Sé que lo vas a necesitar. Se sentaron en el suelo del local, rodeados de herramientas y polvo, y conversaron por horas. Carlos le contó todo, la caída, la soledad, la librería, la idea de un lugar onde pessoas se sentissem acolhidas, no importando su apariencia o su conta bancaria. Regina lo escuchaba en silencio, con lágrimas suaves que no intentaba ocultar. Carlos, me alegra tanto verte así. Nunca dudé que volverías a ser tú. Ese encuentro fue un bálsamo. Regina empezó a visitarlo cada semana, trayendo ideas, ayudándolo a elegir colores para las paredes, sugiriendo o no me do café, raíces. Porque es ahí donde renaciste. En el fondo. Y ahora estás creciendo hacia la luz. Le explicó. Carlos sorrió, emocionado. Pela primeira vez, sentiu que não estaba sozinho. Para mobiliar o local, usó pecas rescatadas en bazares, mesas improvisadas con paletes, luminarias recicladas. Cada detal tinha uma historia. E ele fazia questão de que o lugar respirase verdade. Inaugurou numa mana de sábado, sem pompa, sem festa, apenas como uma lousa na calcada dizendo, bienvenido a Raíces. Café con propósito. Nos primeiros días, quase ninguém entraba. Algumas senhores do bairro, dois estudantes curiosos, o senhor que vinha a ler o jornal en silencio. Mas Carlos trataba cada cliente como se fosse único. Aprendeu os nomes, os gostos, ouvia suas histórias. Uma tarde, o garoto entrou com a mãe, ambos com roupas simples. Carlos notou o olhar encantado do menino diante dos livros na estante do fundo. ¿Te gustan los libros? Perguntou. Nunca he tenido uno, respondeu tímido. Carlos pegou o exemplar del Principito, autografou como uma dedicatoria simples, para quien empieza a descubrir mundos. E o entregou. Ahora ya tienes uno. Pero prométeme que lo vas a leer completo. O menino o abracou con forca. A Mae, emocionada, apenas murmurou, gracias. Nadie hace cosas así ya. Ese foi aí o primeiro dia que Carlos fechou o caixa com saldo negativo. E ainda assim, o foi aí o dia em que mais se sentiu realizado. As semanas passaram, e o boca a boca fez sua mágica. Raíces comecou a se encher. Estudantes, professores, aposentados, mais com filhos, artistas. Todos encontravam ali o canto de paz. E Carlos, o sentido novo para sua vida. Comecou a organizar noites de leitura, pequeños shows acústicos, palestras sobre educação financeira básica. Trouxe palestrantes voluntários, apoiou vendedores locais, expôs obras de artistas desconhecidos. A cidade comecou a notar. Jornais locais o entrevistaram. O blog de gastronomia o chamou de El Café con Alma. E quando perguntavam por que fazia tudo aquilo, ele sempre respondia, porque yo también fui rescatado por un lugar, por una persona, por una oportunidad. Certa noite, após fechar o café, Carlos estaba limpando o balcão cuando encontró una nota deixada por alguém, gracias por este lugar. Vine a tomar café y terminé encontrando esperanza. Anónimo. Leo a mensaje más de 5 veces. E chorou. Nao de tristeza, más de gratidão. Porque agora, él entendía, aquele pequeno espaco, con paredes simples, mesas tortas e caíro de café fresco, tinha más valor do que todos os milhões que já passaram por suas mãos. Ali, ele era libre. Los días en Raíces se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Carlos ya no contaba el tiempo como antes. No importaban los viernes por la noche, ni los lunes por la mañana. Su calendario se medía en sonrisas sinceras, en libros recomendados, en cafés servidos con cuidado. Cada rincón del local contaba una historia. La mesa cerca de la ventana, donde un joven escribía su primer libro.
La esquina donde una pareja de abuelitos venía todos los miércoles a leer poesía. El mural que un artista callejero pintó en agradecimiento por haber expuesto ahí cuando nadie le abría las puertas. Carlos seguía con el mismo ritmo, trabajaba, escuchaba, servía, aprendía. No tenía lujos, pero vivía con plenet. E fue ahí nesse silencio produtivo que o destino decidiu surpreendê-lo. Uma tarde de outono, entrou no café um homem de terno azul, van vestido, com olhar curioso e postura elegante. Sentou-se no balcão e pediu café preto. Carlos preparou com o mesmo cuidado de sempre. Aquí tienes, primera vez por aquí? Sí. Me lo recomendaron. Trabajo cerca. Buscaba un lugar tranquilo. Conversaran por alguns minutos. O homem se chamava Ernesto Robles. Era diretor de uma incubadora de negocios sociais, desses que apoiam empreendedores com impacto positivo na comunidade. Interesouse pelo modelo do Raíces, pelo jeito que Carlos falaba de cada detal. ¿Tienes más lugares? Perguntou, após olhar em volta. No. Solo este. ¿Y has pensado en expandir? Carlos riu, meio sem graca. Pensé en sobrevivir. Expandirme nunca fue una opción real. Ernesto sorriu. Pues creo que ya es tiempo de pensarlo. Trocaram cartoes. Uma semana depois, Carlos foi aí convidado para uma reunião na sede da incubadora. Era o prédio moderno, cheio de jovens entusiasmados e ideias nas paredes. Mostrou números, relatou histórias, apresentou feedbacks de clientes. Falou do impacto social, da comunidade, dos sonos que florescerán dentro daquele espaco. E ao final da apresentação, Ernesto olhou com firmeza: queremos invertir en ti. Te ofrecemos una alianza para abrir 3 nuevas sucursales en barrios con necesidad. Mis socios están encantados con tu modelo. Solo tienes que decir que sí. Carlos ficou en silencio. Respiró fundo. Acepto. Pero con una condición. Cada local debe mantener el alma del primero. Si perdemos eso, no vale la pena. A alianza foi aí firmada. Nacerán novas unidades do Raíces, uma no bairro de Iztacalco, outra en Tlalpan e outra en Ecatepec. Cada uma com sua identidade, mas com a mesma essência. Carlos viajaba entre eles, treinaba equipes, contaba sua história. Não era o empresario comum. Era o contador de experiencias. As cafeterias começaram a empregar jovens em situação de vulnerabilidade. Muitos deles estavam desistindo da vida quando encontraram o propósito ali. O deles se chamava Damián. Tinha 19 anos, havia saído de centro de reabilitação e procurava seu primeiro emprego. Chegou tímido, com os ombros caídos. No tengo experiencia, pero quiero intentarlo. Carlos viu nela o reflexo do que foi o día. Deu-lhe uma chance. E en poucos meses, Damián se tornou gerente da unidade de Tlalpan. Gracias por no juzgarme por mi pasado, Carlos. Nunca nadie me había dado una oportunidad real. Di su día, como solos marejados. Lo único que me importa es quién eres ahora. No de dónde vienes. Respondeu Carlos. Esas historias se multiplicarán. Jovens que saíam das ruas, mas solo que aprendían sobre finanzas, idosos que encontraban lugar para conversar e sentirse vistos. A fortuna voltou. Lentamente. Más diferente. Carlos Hanao dirigía carros caros. Seu transporte era público ou bicicleta. Sua roupa era simples. Seu apartamento ainda era modesto. Mas sua conta bancaria voltaba a respirar. Os lucros vinham, mas serán reinvestidos, redirecionados para projetos maiores. Criou o fundo para apoiar microempreendedores locais. Montou uma biblioteca gratuita dentro da unidade de Iztacalco. Financiou bolsas de estudo para jovens que trabalhavam nas cafeterias. Uma noite, sentado sozinho no Raíces original, releu uma das cartas de seus pais. A que dizia: si algún día vuelves a tener dinero, que sea para construir, no para presumir. Ele sorriu, emocionado.
Na mesma noite, recebeu convite inesperado, uma universidade o queria como palestrante em congresso de inovação social. Aceitou. Não por vaidade, mas para inspirar. No evento, diante de centenas de jovens, contou sua história sem filtros, a dor, a queda, a reconstrucao. Viu terminar, houve silêncio pesado. E então, uma ovacao. Gracias, Carlos. Nos diste esperança. Diz uma estudante, com lágrimas nos olhos. Viu sair do auditório, uma repórter se aproximou. Carlos, como describirías tu vida hoje em uma sola frase? Ele pensou por alguns segundos, olhou para o seu estrelado e respondeu, volví a ser rico. Pero esta vez, de verdad. Era una tarde soleada en la Ciudad de México. Carlos se encontraba revisando detalles logísticos para abertura de una nueva unidad de raíces en Xochimilco. A cafetería crecía más do que ele había sonado, e mesmo con toda a simplicidade de sua vida atual, ele sabia que carregaba uma responsabilidade grande, manter o propósito vivo. Nesse dia, estaba especialmente nervoso. Habería evento beneficente en uma praca do bairro, organizado pela Fundacao que había criado. Seria encontró entre empreendedores locais, músicos independentes e jovens que participaban dos projetos sociais Darid. Ele mesmo faria a abertura como uma pequeña fala. Carlos, ya llegó la prensa, ¿estás listo? Diz Valeria, su asistente, como souriçou de cumplicidade. Listo no sé, pero presente, sí. Respondeu ele, ajeitando a gola da camisa de lino. Subiu no pequeno palco montado no centro da praca e olhou para o público. Não era uma multidão enorme, mas cada rosto ali tinha valor. Jovens com brilho nos olhos, mas com criancas no colo, senhores curiosos, todos ali por algo en que acreditaban. Buenas tardes. Hoy no vengo a hablarles de café, ni de negocios. Vengo a recordarles que siempre se puede volver a empezar. Que no importa cuán hondo hayas caído, si tienes la voluntad de mirar hacia adentro, puedes volver a florecer. Comecó L, con a voz firme, más emocionada. Aplausos. Alguns discretos, outros comovidos. Viu desque do palco, sentiu leve toque no ombro. Virouse e viu rosto que não via há anos. Cabelos grisalos, olhos fundos, e uma expressão entre vergonha e saudade. Carlos, ¿te acuerdas de mí? Carlos demorou segundo. Mas sim, lembrava. Era Miguel. Antigo amigo de infancia, daqueles que dividíamos lanche na escola, jogaban bola na calcada e faciam planos de conquistar o mundo juntos. Miguel, no puedo creerlo, ¿qué haces aquí? Miguel abaixou a cabeza. Vine a verte. No sabía si me ibas a reconocer, ni si me ibas a querer ver. Carlos no diz nada por algunos segundos. Apenas observaba. Miguel estaba más magro, con ropas gastas e olar de que carregaba anos de cansaco. ¿Quieres caminar conmigo? Perguntó Carlos. Foram juntos até uma das mesas do evento. Sentaram-se sob a sombra de uma árvore. Había silencio entre eles, mas silencio diferente. Que dizia, ainda temos algo para resolver. Miguel respirou fundo e falou, te fallé, Carlos. Cuando estabas en tu peor momento, yo no estuve. Me alejé. Me asustó verte así. Y me dio rabia también, porque pensaba que lo habías tenido todo y lo habías tirado por gusto. Pero ahora veo que fuiste valiente. Yo no lo fui. Carlos escutaba, como peito apertado. Miguel continuó, estoy mal. Llevo años luchando con un cáncer que avanza lento pero constante. Perdí mi trabajo, mi esposa me dejó, y estoy viviendo en un cuarto prestado. No vengo a pedirte dinero, ni trabajo. Solo vine, porque necesitaba decirte que lo siento. A revelacao caiu como rao. Miguel, aquele menino com quem dividiu tantos anos, estava agora quebrado, pedindo perdão com uma honestidade que Carlos reconhecia muito bem. Porque era a mesma com que ele próprio havia recomecado. Miguel, yo también te fallé. Me perdí. Pero aprendí que nunca es tarde para regresar.
Gracias por venir. Gracias por decirme la verdad. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Confías en mí? Miguel asintió, ojos solo sumidos. Entonces, déjame ayudarte. No como empresario. Como tu amigo de siempre. Los días siguientes, Carlos colocó a Miguel en contacto con su equipo de apoyo social. Sem que él subese, arcó con exámenes, consultas e inició tratamiento experimental que podía ofrecer una nueva chance. Miguel comenzó a frecuentar grupo de apoyo no propio Raíces, donde compartilaba su historia con otros jóvenes en recuperación emocional y física. Una tarde, en cuanto Carlos servía café, escuchó Miguel falando como joven, yo toqué fondo también. Pensé que no había vuelta atrás. Pero la vida, siempre tiene una sorpresa más. Carlos sonrió. No interveyó. Apenas escuchó. Era como si el ciclo se completase. Algunos días después, Miguel lo llamó en particular. Sé que fuiste tú quien pagó todo esto. No me lo tienes que decir. Solo quiero que sepas que me devolviste la esperanza. Y eso, no tiene precio. Carlos seguro o hombro do amigo. Hermanito, tú fuiste parte de mis raíces. Ahora es mi turno de ser parte de las tuyas. En ese momento, algo profundo mudó. Carlos percebeu que seu propósito ia além de cafés, libros e projetos. Seu verdadeiro legado estaba nas vidas que tocaba sem face alarde. Nas reconciliacoes que curaba. Nas segundas chances que ayudaba a construir. Las calles de la ciudad estaban llenas de luces navideñas. Era diciembre, y aunque el frío calaba los huesos, el calor humano en las cafeterías Raíces se sentía en cada rincón. Carlos caminaba entre las mesas de la sede original con una taza de café en las manos. No tenía escoltas, ni asistentes pegados al oído, ni trajes costosos. Solo su suéter gris, sus jeans viejos y la sonrisa tranquila de quien se conoce a sí mismo. Miguel, su amigo de la infancia, seguía en tratamiento, mas su semblante ja era outro. Recuperaba peso, voltaba a araiar. Costumaba ajudar como voluntario en las oficinas de escrita creativa que acontecían los sábados. Día, após una de esas oficinas, él le dice, Carlos, ¿sabes qué he estado pensando? Que a veces la generosidad cura más que cualquier medicina. Carlos o miró curioso. ¿Por qué lo dices? Porque desde que empecé a dar, en vez de solo esperar, me siento más vivo. Aunque tenga poco, cuando comparto, me siento parte de algo grande. Esas palabras ficarán na mente de Carlos como un eco suave. Porque Sim, él le había reconstruido su vida. Sim, era novamente próspero. Mas ali, naquele instante, entendeu que faltaba paso, devolver tudo o que a vida LHE devolveu. E não como uma doacao pública, nem como anuncio pomposo. Mas como ato silencioso, como susurro que muda destinos. Naquela mesma semana, entrou Socino na sede da Fundacao que ele mesmo criara anos antes. Nao avisou. Quería ver como os propios solos como andábamos projetos. O fue ahí recibido por Paula, una joven de 25 años que coordenaba as bolsas de estudo para jóvenes en situación de risco. Carlos, qué sorpresa, ¿todo bien? Sí, solo quería, mirar. Escuchar. Entender. E fue aí o que fez. Sentóse en lo fundo de una sala onde ocorría una roda de conversa. Escuchó una menina chamada Nayeli, de apenas 17 años, contar que estaba prestes a desistir da escola cuando descubrió o projeto. Que nunca acreditó en sí misma até que alguien LH ofreció una bolsa para estudiar enfermaje. Ahora quiero cuidar a los demás, como me cuidaron a mí. Y sí, quiero abrir una clínica algún día. Dice ella, o solos brillando. Carlos ficó en silencio. Mas por dentro, sintió o coracao disparar. Yo final, aproximóse discretamente de Paula e dice, tengo una propuesta. Quiero financiar un nuevo programa. Pero sin mi nombre. Quiero que se llame, Raíces Vivas. Que nadie sepa que soy yo detrás. ¿Y en qué consistiría? Preguntó ella, sorpresa. Quiero cubrir los estudios completos de 100 jóvenes.
desde la preparatoria hasta la universidad. Incluyendo comida, transporte, terapias, todo. Pero quiero elegirlos no por sus notas, sino por su historia. Paula sonrió, con lágrimas no solos. Carlos, no tienes idea del impacto que eso tendría. No necesito tenerla. Solo quiero hacerlo. Porque alguien, alguna vez, creyó en mí cuando yo no valía nada. Nas semanas seguintes, o projeto fue ahí de Senado con cuidado. Carlos o acompañía de Petou, más sempre nos bastidores. Evitaba cámaras, entrevistas, flashes. Quería que todo fosse genuino. E foi aí assim que conheceu Javier. Tina 18 anos, trabajaba vendendo pirulitos no semáforo e cuidaba da avó doente. Había tentado entrar numa escola técnica, mas fora rejeitado por falta de documentos e apoio. Paula o seleccionou entre decenas de historias. E Carlos quis conhecê-lo pessoalmente, mas sem dizer quem era. Se apresentaram numa tarde chuvosa, numa das salas da Fundacao. Hola, soy Carlos, ¿me cuentas un poco de ti? Javier contó su vida sem florellos. Dura, real, cheia de ausencias e tentativas frustradas. Más como una dignidad que impresionaba. Yo no quiero que me regalen nada. Solo quiero una oportunidad. Una sola. Y le prometo que no la voy a desperdiciar. Carlos apertó su mão. Esa oportunidad ya es tuya. Javier fue ahí o primeiro bolsista do projeto Raíces Vivas. En ano, tornouse dos melhores alunos de sua turma en mecatrónica. En 2 anos, já estaba criando prototipos de pecas para cadeiras de rodas automatizadas. Sonella en construir equipamentos acessíveis para pessoas con deficiencia. Día, cuando Carlos fue ahí visitar a Fundacao, encontró Javier dando una palestra para novos bolsistas. Yo vendía dulces en la calle. Y hoy estoy aquí porque alguien decidió sembrar en mí. No sé quién fue. Pero espero algún día hacer por alguien más lo que hicieron por mí. Carlos, sentado en lo fundo, engolió las lágrimas. No precisaba que subesen. Apenas precisaba sentir. Na saída, Paula se aproximó como sorriso discreto. ¿Valió la pena el anonimato? Carlos rió. Más que cualquier reconocimiento. Esto sí es riqueza. En aquella noite, yo caminar pela cidade silenciosa, entendeu que sua verdadeira fortuna não estava no saldo bancario, nos imóveis recuperados ou unas cafeterías cheias. Estaba na transformação silenciosa, no impacto invisible, no ciclo que continuaba girando porque él, día, decidió dar. Era una mañana luminosa en Coyoacán. Las jacarandas comenzaban a florecer y el aire olía a café recién molido. El auditorio principal de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México estaba completamente lleno. No por un artista famoso, ni por un político, ni por una figura mediática. Aquel día, la gente había venido a escuchar a Carlos Mendoza. No todos sabían su historia completa. Algunos lo conocían como el fundador de Raíces, otros por la fundación que apoyaba jóvenes sin recursos, y algunos simplemente por recomendaciones de boca en boca. Tienes que escucharlo. Su historia cambia vidas. Carlos, sentado detrás del telón, respiraba profundamente. Llevaba semanas preparando esa charla. Pero no sería una palestra común. Aquella mana, él tomaría a decisão más importante de su vida. En ninguém ali fazia ideia do que estaba por vir. ¿Estás listo? Preguntó Valeria, su fiel asistente, en cuanto ajustaba o micrófono de la pela. Listo no sé, pero convencido, sí. Subió lo palcos a aplausos calorosos. Vestia una camisa branca simples, jeans escuros e par de tenis velos que él mesmo tinha concertado. Nada indicaba que aquel homem já había sido herdeiro millonario. Mas su presença, es assim, preenchia o espaco. Gracias por estar aquí. No tengo títulos académicos ni grandes premios que mostrar. Solo tengo una historia. Y si están dispuestos a escuchar, se las quiero contar desde lo más profundo. Durante hace una hora, Carlos contó su trayectoria. A perda dos país, a queda vertiginosa, a solidao, o fundo do pouco,
o encontró comas cartas, o renacimento. Falou do primeiro café servido, do menino que ganó libro, da primeira fola en branco como título, Nuevo Comienzo. O auditorio estaba en silencio absoluto. Alguns choraban discretamente. Outros grababan trechos como celular. Todos, semesecao, estaban conectados. Mas o que ninguém esperaba, era o que viria depois. Carlos bebeu gole de agua, olhou para o público e diz, hoy no estoy aquí solo para contarles mi historia. Estoy aquí porque tomé una decisión. Una de esas que cambia todo. Fez uma breve pausa. O coração batia forte. Mas su voz permanecía firme. A lo largo de estos años, recuperé mi fortuna. Podría quedármela. Invertir. Expandirme. Vivir cómodamente por el resto de mi vida. Pero, ¿saben qué descubrí? Fez contacto visual con varias pessoas na plateia. Que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que entregamos. Pegó envelope do bolso e o levantó diante de todos. Este documento, firmado y notariado, transfiere el 95% de mi patrimonio personal, incluyendo propiedades, acciones, vehículos y cuentas bancarias, a una nueva iniciativa llamada Raíces Eternas. Esta fundación no solo apoyará a jóvenes, sino que formará nuevos líderes sociales, emprendedores comunitarios, terapeutas, educadores. Personas con corazón. Personas que transformen realidades. O murmurino creceu. O público não acreditaba no que estaba ouvindo. No estoy donando lo que me sobra. Estoy entregando lo que tengo. Porque ya entendí que no vine al mundo a construir castillos, sino puentes. Lágrimas escorrían por muitos rostos. A como cao era real. Alguns aplaudían, outros apenas colocaban a mão no peito. Carlos continuó, me quedo con lo suficiente para vivir con dignidad. Lo demás, ya no me pertenece. Le pertenece al futuro. Fez uma pausa. Respiró fundo. E então sorriu. Mis padres me dejaron una herencia millonaria. Yo la perdí. Pero luego, ellos, desde donde estén, me guiaron hacia una herencia más grande, el sentido. Y esa, no se pierde. Esa, se multiplica. O auditorio explodió en aplausos de pé. Rugido colectivo de admiracao, amor e esperança. Nos días que seguirán, a historia rodó o país inteiro. Manchit surgirán en todos os meios, empresario mexicano renuncia a su fortuna para transformar vidas. Carlos Mendoza, el millonario que se hizo pobre para volverse eterno. Raíces eternas, la revolución silenciosa del hombre que tocó fondo. Mas Carlos recusó todas las entrevistas. Sumiu por Buenos Días. Não quería fama. Quería silencio. Quería refletir. O foi aí então que decidiu visitar o lugar que há muito tempo não via, o túmulo de seus pais. Levou duas flores simples, uma carta e o coração leve. Sentou-se no chão e falou em voz baixa, lo hice, mamá. Lo hice, papá. No como ustedes lo imaginaron, pero tal vez como ustedes lo soñaron. E ali, en meio no vento leve e o sam distante dos sinos da igreja, Carlos sentiu algo que nemo dinheiro, nemo sucesso, nemos aplausos podiam dar, plenitud. Viu sair do cemitério, encontrou uma jovem sentada no banco, chorando. Sem saber como era ela, sentou-se no lado e perguntou, ¿estás bien? Ela ensugou os olhos e respondeu, perdí todo. No sé qué hacer con mi vida. Carlos sorriu con suavidade e, do bolso, tirou uma pequena fola de papel. Era uma cópia da sua primeira nota na la caderneta de Recomeco. Entregou a ela. Yo también estuve ahí. Aquí empieza tu nuevo comienzo. Ela leu, todo gran árbol fue una vez una semilla invisible bajo tierra. E assim termina a jornada de Carlos Mendoza. Nao como herdeiro. Nao como millonario. Más como homem que soube perder tudo, para ganar o que realmente importa. Esa historia não foi aí sobre dinheiro. O foi aí sobre alma. E você, que chegou até aqui, talvez agora entenda que a verdadeira riqueza
o que deixamos nosotros. Hey, no lo olvides. Suscríbete al canal, dale like, comenta y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Gracias por ver hasta el final. Comenta aquí desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantará saber.